Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 851 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios nuestro, majestuoso, poderoso, fiel, misericordioso, que renuevas tus misericordias cada mañana. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque solo tú eres digno, Padre fiel. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ante ti, Señor, para darte gracias porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido refugio para nosotros, Señor. Tú has sido refugio de generación en generación, Padre, como dice tu palabra, Señor. Antes que la creación fuese, tú eres Dios, Señor. Gloria a tu bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, porque desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque en tus benditas manos está nuestra corta vida, Señor. Y no queremos vivirla descuidadamente, Padre, dado que nuestra vida, Señor, es una bendición y un milagro, te la queremos entregar el día de hoy, Señor. Padre maravilloso, ponemos nuestra vida corta en tus manos, Señor, para que tú le des un buen uso, Padre fiel, porque en tus manos todo es servible, todo es útil, Señor. Así que nos aquí tus siervas, mi Dios amado. Por favor, háblanos y danos instrucciones para vivir el día de hoy, Señor, para la gloria tuya y para tu honra, Señor. En Cristo Jesús, Padre. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estudiar los versos 22 al 32. 2 de Samuel 3, 22 al 32. Dice la palabra del Señor así. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él, que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Amén. Hasta ahí leemos. En el podcast pasado vimos que Abner se había ido a poner en paz con David, ¿verdad? Y David lo había perdonado, y hasta fiesta le había hecho porque le hizo un banquete, ¿verdad? Y Abner, al ver la bondad de David, quiso irse pronto para reunir a todo Israel para que hicieran rey a David, porque sin duda Abner había reconocido, ¿verdad?, que Dios había elegido bien cuando eligió a David por rey sobre su pueblo, porque David era bondadoso y perdonador, ¿verdad? Abner y David se habían reconciliado y habían quedado como amigos. Así que David despidió en paz a Abner y pues se fue, ¿verdad? Abner se fue tan en paz con David y tan lleno de gozo de haber compartido con él y tan alegre de saber que trabajaría para él, que no dudó en volver cuando Joab lo llamó para que se regresara. Muy probablemente Abner pensó que David lo estaba llamando
y como había pasado un buen tiempo con él, ¿verdad? Pues no dudó en volver. Mujeres hermosas, metámonos a la historia. Imagínense ese banquete que David le hizo a Abner. Y más que el banquete, la plática que tuvieron. Abner encontró tanto deleite en su comunión con David que se fue feliz, ¿verdad?, de saberse perdonado, que ni se imaginó que alguien pudiera hacerle daño. Él inocentemente, ¿verdad?, bien confiado, regresó pensando que tal vez pues iba a ver el rostro de David, ¿verdad? Y con lo que se encontró fue con la muerte. El verso 27 nos dice que Joab mató a Abner hiriéndolo por la quinta costilla, lo cual significa que planeó hasta el cómo matarlo, ¿verdad? Quiso matarlo de la misma manera o de la misma forma que Abner había matado a su hermano de él, pero Abner lo había hecho sin planear, ¿verdad? Recordemos que Abner le dijo a Asael que se alejara, que dejara de perseguirlo, pero Asael no quiso y es por eso que Abner lo mata, ¿verdad? Ahora, claro, no le vamos a quitar su culpa a Abner. ¿Era culpable? Claro que sí, era una guerra, ¿verdad? Y era una guerra provocada por Abner, ¿verdad? O sea, no le quitamos su culpa, era culpable. Pero también recordemos que Joab había tenido culpa, tenía culpa porque él había caído en las provocaciones de Abner por orgullo, ¿verdad? Pero Joab no estaba reconociendo que él también tenía culpa. Él solamente se había concentrado en la venganza de su hermano. O sea, Joab no era perdonador como David, ¿verdad? Y aunque en Éxodo 21, ¿verdad?, está la ley que dice que ojo por ojo, o decía, ¿verdad? Bueno, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Ahí en Éxodo 21 dice que ojo por ojo, diente por diente y herida por herida, ¿verdad? O sea, todo parece indicar que con Abner esta ley no aplicaba, porque Abner ya se había puesto en paz con David, ya no era enemigo. O sea, yo creo que esa es la ley que le vino a Joab a su mente, ya de haber dicho, bueno, ojo por ojo, herida por herida. Bueno, Abner mató a mi hermano, pues yo voy a hacer venganza por mi hermano. Pero en este punto ya Abner ya no era enemigo, ya era amigo, ¿verdad? Entonces ya esta ley no aplicaba para Abner, ¿verdad? El problema fue que Joab guardaba mucho odio en su corazón, que siempre buscaba venganza, ¿verdad? Joab estaba tan deseoso de venganza que tan pronto escuchó las noticias de que Abner había ido a ver a David y de que David lo había dejado ir en paz, que se llenó de ira, se fue a ver a David, ¿verdad? Y le reclamó que lo hubiera dejado ir en paz. Le alegó Joab a David, ¿verdad? Pero no se esperó a escuchar lo que David le iba a decir, de cómo Abner se había unido a él. Bien dice el Señor en Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Dice el Señor en Proverbios 17:12, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. O sea, en otras palabras, el Señor dice, una osa enojada es peligrosa, pero un hombre apartado de razón es peor, ¿verdad? Joab no estaba interesado en razones, él quería venganza. Joab y todo el ejército de David no estaban cuando Abner fue a ver a David, así que no sabían todo lo que había sucedido, solamente supieron, o más bien Joab se enteró, ¿verdad? Porque alguien le dio el aviso de que Abner había ido a ver a David y que David lo había dejado ir en paz, ¿verdad? Entonces, al no saber todo lo que había pasado, solamente se estaba dejando llevar por ese odio que él tenía, por esos deseos de venganza, ¿verdad? ¿Cuánto daño podemos hacer por no conocer la verdad? ¿Y cuánto más daño aún podemos hacer cuando el odio y los deseos de venganza nos dominan? ¿Cierto? Dice el Señor en Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos porque mía es la venganza, yo pagaré. La venganza es del Señor, no es nuestra. Amén. ¿Que Abner se merecía la muerte por todo lo malo que había hecho? Claro que sí, o sea, no le quitamos su culpa a Abner. ¿Era culpable? Claro que era culpable. Pero recordemos también que no se nos olvide que así como Abner por todo lo malo que había hecho merecía la muerte, así nosotras por pecadoras también merecemos la muerte. Dice el Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, o sea, por pecadores y malvados todos merecemos la muerte. Pero ahí mismo en la parte B de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo el versículo dice,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abner merecía la muerte sin duda alguna, pero David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, lo perdonó. Y lo perdonó de tal manera que hasta le lloró en su muerte, imagínense nada más. Para David, Abner era una nueva persona, era un nuevo comienzo. Y asimismo para el Señor, mujeres hermosas, cuando aceptamos la salvación que su Hijo Jesucristo nos ofrece gratuitamente, somos nuevas personas para Él. Es un nuevo comenzar con el Señor. Dice el Señor en 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo maravilloso de Dios, mujeres hermosas, que nos da la salvación en su amado Hijo Jesucristo. Y si nosotros lo aceptamos de corazón, ¿verdad? Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Venimos a ser nuevas criaturas en Él. Amén. Y no vuelve a acordarse de nuestros pecados. Amén. El Señor dice en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Si tienen su Biblia, mujeres hermosas, acompáñenme por favor a leer en Hebreos 10. Vamos a leer Hebreos 10, los versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor así, Hebreos 10, del 1 al 17. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Lo ven? Nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda, la única ofrenda por la cual Dios perdona nuestros pecados. Si es que de verdad creemos y aceptamos, como dice Juan 1:12, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo como la única ofrenda por nuestros pecados. Y obviamente arrepintiéndonos, ¿verdad? De nuestros pecados con todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón dispuestas a abandonar nuestros pecados para vivir para Cristo. Amén. Y si de verdad creemos y aceptamos, entonces Dios nos perdona y nunca más vuelve a acordarse de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. Qué bendición, mujeres hermosas, saber que en Cristo Jesús somos perdonadas. Amén.
Mujer hermosa que me está escuchando, si usted aún no ha sido perdonada, hoy es el día. No sabemos qué día nos llame a cuentas el Señor, ¿verdad? Y si no somos perdonadas de este lado de la eternidad, tampoco lo vamos a hacer del otro lado. Hoy es el día de salvación. Para este día Dios le creó. No está usted escuchando este podcast por coincidencia. En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Y Dios tiene un plan para su vida. Y su plan es que usted sea salva, que usted hoy se ponga en paz con el Señor. Dice el verso 13 de aquí de Hebreos 10. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando Cristo no es el Rey de nuestra vida, cuando nosotros no le hemos rendido nuestra vida porque no creemos en Él o porque decimos que creemos, pero realmente no lo hemos aceptado en nuestro corazón para que Él tome el control de nuestra vida completa, somos enemigos de Dios y Dios está esperando que nos vengamos a poner a sus pies para ponernos en paz con Él. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios para que usted pueda vivir en paz. Por si acaso Dios no lo quiera, ¿verdad? Le pasa lo mismo que a Abner. Al menos usted se va tranquila sabiendo que va usted a los brazos de su Creador porque usted se puso en paz con Él por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición. Mañana, si Dios nos presta vida, vamos a continuar en esta porción de la palabra porque todavía hay mucho que aprender de esa porción, ¿verdad? Y va a estar muy interesante, así que aquí las espero para el día de mañana, pero no nos vamos a ir sin antes orar como siempre para terminar. Amén. Así que les invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Padre fiel, Dios todopoderoso, gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, gracias porque nos has dado instrucción, Señor, para ponernos en paz contigo, Señor. Padre fiel, por favor, recuérdanos, mi Dios amado, que nuestros días son cortos, Señor, que no tenemos la certeza de que mañana viviremos, Señor, para que de esa manera, Padre Santo, tomemos conciencia de que si no nos ponemos en paz contigo, Señor, moriremos siendo enemigos tuyos, Señor, y pasaremos toda la eternidad separados de ti en el infierno, Señor. Padre maravilloso, haznos conscientes de que así como hay cielo, también hay infierno, Señor. Pero más que por miedo al infierno, Señor, que sea nuestro amor y nuestro agradecimiento por haber ofrendado a tu amado Hijo Jesucristo por nuestros pecados, lo que nos lleva a entregarnos a ti, Señor, poniéndonos en paz contigo, Padre amado. Señor, por favor, que hoy sea día de salvación para muchos, Señor, en Cristo Jesús, mi Dios amado. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si Dios nos presta la vida, aquí las espero mañana. Amén.